Palabra a nuestro primer invitado, que es un politólogo, profesor de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, quien ha publicado el día de hoy un artículo sobre el Perú junto a un colega peruano de él, el politólogo también, que hemos entrevistado acá en varias oportunidades, a Alberto Vergara. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, Steve Levitsky. Buenas noches y gracias por la invitación. Es un artículo severo que lleva como título "Maniobras a la Trump están poniendo bajo amenaza la democracia en el Perú". Y ustedes comienzan citando a una conocida autora norteamericana, Anne Applebaum, de la revista The Atlantic, que ha sostenido que lo hecho por Donald Trump, cuestionando el resultado de las elecciones presidenciales de enero pasado, ha tenido influencia en otros países del mundo, y ella citaba el caso de Israel con Netanyahu y el caso del Perú con Keiko Fujimori. ¿A usted le parece que hay una influencia directa del mal ejemplo dado por Donald Trump, inventando una narrativa en función de la cual él era el ganador y era víctima de un vasto fraude? Me parece que sí. Yo en este caso no tengo evidencias, no tengo pruebas de eso, pero la táctica fujimorista ha sido tan parecida a lo que acaba de ser Trump, que me parece que sí, que tuvo un impacto, que tuvo una influencia. Lo extraño es que normalmente los modelos se copian cuando tienen éxito, los modelos exitosos se copian. En este caso, Trump falló, no tuvo éxito y aún así Fujimori lo copió. Sin embargo, usted establece que hay una diferencia importante entre lo que hizo Trump y lo que está haciendo, según usted, Keiko Fujimori, porque lo que Trump quería es buscar la manera de añadirse votos, que no es lo que busca Keiko Fujimori. Usted dice, buscan al revés, restarle votos al adversario a través de las impugnaciones y las nulidades. No es lo que hizo Trump, ¿no? Bueno, los dos tienen, lo más importante es que el perdedor quiere revertir el resultado declarando sin pruebas fraude y buscando fraude después. Es cierto que es diferente en el sentido de que Trump quería añadir a su total y lo que Keiko quería hacer es votar a la basura más o menos 200.000 votos en una bastión de Castillo, que es una práctica muy antidemocrática, pero la verdad es que son mucho más parecidos que diferentes. Están intentando revertir un resultado electoral. Es una maniobra directamente antidemocrática. Otra diferencia que usted establece ahí, que ustedes dos articulistas, ¿no?, establecen ahí, Vergara y usted, es que en el caso de la elección en los Estados Unidos había uno de los candidatos, por lo menos, que no tenía ningún cuestionamiento democrático. Pero usted, en el caso peruano, sostiene que los dos candidatos tienen dudosas credenciales democráticas. Explíquenos por qué los dos se hallan en esa misma situación. Mira, los peruanos tuvieron la mala suerte de una fragmentación tremenda. 18 candidatos terminaron primero y segundo, candidatos que generan muchas dudas en cuanto a su compromiso con la democracia. Fujimori tiene una larga historia que empieza en los años 90, pero que vuelve a ser muy importante a partir de 2016. El comportamiento del fujimorismo que controla el Congreso a partir de 2016 fue una vergüenza. Destabilizar el país y buscar por años tumbar gobierno tras gobierno y hacer la vida imposible a un gobierno democrático es, después de venir, por ejemplo, a mi universidad y jurar cierto compromiso con la democracia, me parece una vergüenza. Castillo es un outsider, no tiene la misma historia, pero su discurso ha sido muy antiliberal, antiinstitucional, y su partido, como usted sabe, es abiertamente marxista, pro Chávez, pro Cuba, y si llegara
a poner en práctica su programa, pondría en riesgo la institucionalidad democrática. Ahora, bien, ustedes afirman que Castillo ganó los votos que obtuvo no por sus ideas izquierdistas, sino pese a sus ideas izquierdistas. Explíquenos ese distingo, por favor. Mira, en la primera vuelta, Castillo gana más o menos 15% del voto emitido. Es una pequeña votación. 15% estás en cuarto lugar en muchos países. Ese es un voto de izquierda. En la segunda vuelta, él gana porque, primero, porque Keiko Fujimori es la política menos popular en todo el país. Con la muerte de Alan García, Keiko Fujimori es la reina de la impopularidad. Hay mucho descontento con el status quo en el Perú. Keiko Fujimori representa, para mucha gente, para una mayoría de los peruanos, representa la élite corrupta. Castillo es el outsider, él representa el cambio. La mayoría de los votos de Castillo en la segunda vuelta son un voto anti-Keiko, anti-élite, pro-cambio. No es necesariamente un voto de izquierda. De acuerdo. Ahora, usted sostiene que lo que ha habido en el Perú durante la campaña de la segunda vuelta y después es miedo. Y llegan a decir que el miedo ha desbordado los límites de la razón. Y sostiene que el miedo a Castillo tiene dos orígenes. Uno, que es la asociación con Venezuela, percibida esta nación hermana vastamente como un desastre en todos los sentidos, democrático, económico, social, sanitario. Pero hay una segunda razón para el miedo, que es que no forma parte del establishment, del elenco estable, como se suele traducir, de donde salen los dirigentes políticos del Perú. Así es. Mira, los peruanos y sobre todo los limeños tienen muchas razones por lo cual tener cierto miedo de Castillo. El Perú tiene una alergia, la costa y la clase media limeña tiene cierta alergia a la izquierda por razones concretas, ¿no? El país vivió un colapso económico debido, por lo menos en parte, a políticas estatistas, y también vivió el movimiento guerrillero más sangriento de toda América Latina, que es Sendero Luminoso. Esos son hechos y forman parte de la conciencia peruana. Pero también hay un temor, un miedo, un rechazo al provinciano, al outsider del establishment, que creo que está afectando el comportamiento de la élite. No es 100% racional como está comportamiento los miembros de la élite limeña hoy en día. Porque si uno mira y piensa fríamente, Castillo genera incertidumbre, genera cierto riesgo, pero también lo más probable es que va a ser un presidente débil y no tan difícil de moderar o parar desde el Congreso, desde el Poder Judicial, desde la sociedad civil, desde la economía, desde los medios, desde los grupos de interés y al final de cuentas, ojalá y no, pero al final de cuentas desde lo militar. O sea, hay una coalición muy amplia y muy fuerte en el otro lado, que debe servir para proteger la democracia y también el sistema económico peruana ante un gobierno de Castillo. No tienen que buscar un golpe de Estado hoy en día. De acuerdo. Y yo quisiera que nos acompañe brevemente durante una pausa, después de la cual le voy a solicitar que nos explique un poco cómo funciona el Ministerio de su país de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado, porque ayer hemos conocido un documento publicado en Washington por ese ministerio, pero tengo entendido que la embajadora de su país acá es una republicana que ha trabajado con Mike Pompeo, y creo que en la CIA también, y a la cual sospechábamos pocas simpatías por las posturas del Partido Demócrata en el poder en Washington ahora. ¿Nos explicará eso, por favor, después de la pausa?
Estamos conversando con el politólogo de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, quien ha publicado hoy un artículo en el influyente diario New York Times, cofirmado por su colega de la Universidad del Pacífico, Alberto Vergara, bajo el título de "Tácticas tipo Donald Trump amenazan a la democracia peruana". Había quedado planteada la pregunta: ¿cómo interpreta usted el comunicado que ha publicado el Departamento de Estado el día de ayer, presentado por Ned Price, portavoz de este ministerio, en el que se dice que las elecciones peruanas han sido justas, libres, pacíficas y limpias? 4 adjetivos juntos, lo cual llama la atención en un inglés que suele ser mucho más sobrio y mucho más avaro en materia de adjetivos, ¿no? Ahí hay 4 adjetivos seguidos: limpias, justas, pacíficas y ya me olvidé cuál es el 4, pero en fin, 4 elogios a las elecciones en el Perú. Y la embajadora acá es alguien que ha estado vinculada vía su propia afiliación partidaria con Donald Trump y su ministro de Relaciones Exteriores, Mike Pompeo. ¿Cómo funciona la diplomacia de los Estados Unidos para que, sin duda, a partir de las informaciones aportadas por la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la Cancillería en Washington emita ese comunicado? Mira, el ministerio funciona de una manera profesional y disciplinada. La embajadora hace lo que quiere, lo que dice el Departamento de Estado. El Departamento de Estado hoy en día está gobernado por el Partido Demócrata. Entonces, las embajadas pueden ser de cualquier partido, cualquier tendencia ideológica. Tienen que seguir las instrucciones del Departamento de Estado, y si no, tienen que buscar otro trabajo el otro día. El gobierno de Biden está, por lo general, interesado en volver a promover la democracia después de 4 años en lo cual Estados Unidos ha sido a veces muy tolerante y a veces adoptando posiciones de apoyo abierto a dictaduras. Ha dejado de ser modelo de democracia, ha dejado de promover la democracia. El gobierno de Biden quiere volver a promover la democracia. Y creo que mirando los eventos, cómo desarrollan las cosas en las últimas 2 semanas en Perú, empezó a preocuparse que se estaba generando poco a poco una especie de golpe. Y además hubo movimientos de ex militares buscando un golpe. Y no quiere, en un momento muy difícil, muy clave para la democracia en América Latina, el gobierno de Biden quiere hacer lo posible para defender las instituciones democráticas en el Perú. Por eso decidió dar un respaldo abierto, público, al proceso electoral en Perú, a las instituciones electorales en Perú, y parar un poco esa mentira de que hubo fraude en la elección, ¿no? Aquí en los medios, si uno ve tele, es difícil escuchar voces diciendo: mira, parece que las elecciones peruanas fueron limpias, porque si miras los canales dominantes de la tele, parece que ahí todo el mundo cree que hay fraude. Bueno, el mundo no cree eso, la OEA no cree eso, los organismos electorales no creen eso, los expertos electorales no creen eso. Y el gobierno de Biden quería reforzar la idea de que sí, los organismos electorales funcionaron en el Perú, fueron elecciones limpias, para quizás bajar un poco ese movimiento golpista. Usted hace algunas referencias a la élite empresarial, a la élite de los negocios, business élite, ¿no? Y usted la asocia también con estas maniobras a la Trump. Pero a mí me llamó la atención verlo afirmar eso cuando lo que uno ha notado en el Perú es que ha habido una actitud mucho más matizada por parte de la clase empresarial. La nueva dirigencia, la CONFIEP, por ejemplo, no ha aparecido reconociendo la mala imagen que había generado, el no haber deslindado a tiempo con la corrupción y el haber practicado injerencia
en campañas electorales y ha habido una gran prudencia en las posiciones que se adoptan sobre el proceso electoral. De manera que yo no sé por qué usted considera en general a la élite empresarial como habiendo formado parte de lo que usted llama un movimiento pro fraude. Dos razones. Primero, ¿cuántos empresarios importantes has visto en las últimas 2 semanas diciendo, mira, se acabó la elección, ganó Castillo, dejemos de cosas, aceptemos el resultado? Aceptemos el resultado, sí. Aceptemos el resultado. Perdón. El resto no lo pueden decir ellos. Sí. Adelante. Déjame terminar. Los medios, los canales de televisión, ¿usted cree que si los empresarios realmente estaban divididos, si los empresarios no estuvieron detrás de esa campaña de intentar revertir la elección, que los canales de televisión estarían comportándose como están? Yo viví en el Perú en los 90. Yo lo sé. Peor que en los años 90. Peor que en los años 90. Esos son los empresarios. Los dueños de la tele representan a los empresarios. Bueno, pero ¿ha leído el comunicado de la CONFIEP? Sí, comparado con otros, CONFIEP ha sido un poco más moderado. Pero yo espero una acción mucho más responsable, mucho más activo. El fujimorismo no hubiera avanzado por 15 días en ese intento de golpe si la clase empresarial no estuviera más o menos de acuerdo con esto. Nadie sale a pararlo. Bueno, parece más radical en su crítica usted que el propio Castillo, porque lo que él ha dicho es que ha tomado contacto con empresarios y que está encontrando una receptividad a un diálogo que sea positivo para la democracia peruana. Castillo, ¿ah? Escúchame, estoy simplemente criticando el comportamiento de los empresarios después de la elección. No estoy en contra de los empresarios. Estoy diciendo que se han portado de una manera irresponsable y poco democrática. Bueno, asumo eso como su punto de vista, está efectivamente escrito en el artículo también, pero yo creo que hay algunos matices que poner por algunos cambios que uno ve en algunos sectores acá. Por otra parte, usted ha afirmado ahí que hay riesgo de violencia. ¿Dónde ve usted germinar este riesgo? Mira, la política peruana hoy en día está muy polarizada. No estaba tan polarizado en la primera vuelta, pero se ha vuelto muy polarizado. Y hay movilización de los dos lados. Los fujimoristas organizando protestas afuera de las oficinas de las autoridades electorales y los castillistas amenazando movilizar ronderos, movilizar en las provincias. 15 días de incertidumbre, polarización, los dos lados diciendo que el otro lado está destruyendo el país, genera, y los dos lados movilizados, con un nivel de odio muy alto, un nivel de miedo muy alto, genera la posibilidad de violencia, un ataque, una enfrentación entre los grupos. Gracias a Dios no ha ocurrido, pero estamos en condiciones bajo lo cual es muy posible, es un riesgo. De acuerdo. El otro riesgo que usted, y ya lo hemos mencionado, es el de un golpe militar, más o menos clásico, pero eso no existe en América Latina. Tenemos autocracias, tenemos dictaduras que se han ido generando, como usted ha escrito en un libro que se ha vuelto célebre en los Estados Unidos, cómo mueren las democracias desde dentro y no por un golpe militar desde fuera. Sería naturalmente algo inaceptable para Estados Unidos, ¿no? De cuya tecnología dependen la mayor parte de las Fuerzas Armadas de América Latina. Mira, es cierto que los golpes tradicionales, los golpes militares del siglo XX ya no son tan comunes, por suerte, pero no han desaparecido completamente. Hubo un golpe clásico en Honduras en 2009, hubo un intento de golpe clásico en Venezuela en 2002. A mí me parece que las Fuerzas Armadas peruanas se han portado de una manera muy profesional, muy responsable, pero vemos cientos de exmilitares abiertamente, públicamente,
pidiendo un golpe de Estado. Eso es preocupante. Bueno, tomamos nota entonces de lo que nos dice. Hemos leído con atención su artículo en New York Times, confirmado, como hemos recordado, con el politólogo Alberto Vergara, bajo el título de Tácticas a los Donald Trump amenazan la democracia en el Perú. Muchas gracias por su tiempo, Steve Levitsky, profesor de la Universidad Norteamericana de Harvard. Que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos después de ella ampliación de noticias para tomar conocimiento de lo que ha pasado ahora en el Jurado Nacional de Elecciones y los casos de apelación que ha llegado. Hacemos una pausa y retomamos después las 5 de las 7.